El día de la muerte del general Franco, ¿dónde te encontrabas? Pues ese día exactamente en el trabajo. ¿Y dónde estabas trabajando? Trabajaba en un colegio de monjas de Santa Cruz. ¿Cuál fue tu actitud ante la noticia y de la gente que te rodeaba? Pues mía personal fue temerosa, o sea, empiezas al oír la noticia a pensar, bueno, ¿y qué va a pasar? Pero después también te influye el que estás en un colegio de religiosas y que ellas te transmiten también más miedo, o sea que todavía te pones peor. Sí. Pero luego también como está la parte del profesorado y es gente joven, pues ves que ellos no reaccionan como tú, sino que su actitud ante la noticia es pues diferente, de liberación. ¿Y qué ocurrió los días posteriores? ¿Seguía todo funcionando igual? Mm, ¿Había un ambiente distinto en la calle? sí, en ese día, ese mismo día y los posteriores, eran unos días de estos que no sabes, te despiertas por la mañana y piensas, pues, qué va a pasar, ¿no? A ver si no pasa nada. Estabas muy pendiente de las noticias, estabas, cualquier persona que te hablaba o oías por la calle o en el trabajo, pues todo el mundo, el tema de conversación era ese. Y también al mismo tiempo, según pasaban los días, también ya te ibas como un poquitito cambiando tu actitud o tu forma de ver Las el cosas. panorama, las cosas, porque ya la gente joven te inculcaba pues el hecho del cambio, de, bueno, que todo sería para mejor, que en ese momento si estás con gente mayor te lo pone muy negro y si estás con gente joven pues tienen más fe y más esperanza en el cambio. ¿Y recuerdas las noticias en los medios de comunicación al respecto de la muerte de Franco? ¿Cómo eran? Sí, horrorosa. Porque lo típico en aquella época se ponía la música en la radio, que normalmente se ponía música clásica, y en la televisión era, ahora no me acuerdo, pero era el sistema este que dejaban la programación y solo ponían, no me acuerdo si eran documentales o la carta abierta o algo así, ¿no? Y la música de fondo y luego de vez en cuando pues te ponían noticias del suceso. ¿Y cuáles fueron los cambios más relevantes que tuviste de la dictadura justo después? Yo creo que hubieron bastantes, aunque yo, por estar trabajando y al mismo tiempo viviendo dentro de un colegio, pues no los viví como la juventud o la gente de mi edad en aquella época, que vivían en sus casas y se, pues, quieras o no, se relacionaban con más gente y veían lo que sucedía en las calles. Entonces, para mí, yo era que ellas me daban noticias de fuera y cuando yo salía también veía más o menos cómo estaba la gente en la calle y lo que sucedía en mi alrededor. Y en esos días era el primer día un poco más de temor y ya después era como una esperanza de que algo tenía que suceder y que iba a ser para mejor. Siempre pensando pues en las juventudes de diferentes formas de pensar y que tenían como, ¿sabes? Como ganas de conseguir cosas y que los veías que sí, que estaban en sus tres de lograrlo. Entonces era todo como muy ilusionado, muy, pues sí, ahora es el momento que tenemos que hacer cosas para salir de todo esto. No es hora de quedarte en tu casa ¿no? Y tener miedo, sino salir y empezar que esto es una nueva etapa. Una ¿Y nueva etapa. participaste en alguna manifestación o movilización política? Sí, en realidad hubieron al principio algunas que la gente iba con miedo, precisamente por eso, porque bueno, pues, de entrada ya las noticias te decían que el ejército, que la policía, que cualquier cosa, pues cualquier problema o cualquier cosa rara que sucediera, ellos iban a estar ahí enseguida y lo primero que te iban a pedir era la documentación y que, bueno, pues los miedos típicos de esa época, ¿no? Que te asusta el que, bueno, me van a llevar a la cárcel y todo eso. Y, y entonces se reunían, sí se hacían meeting o se hacían como asambleas y cosas así.
y iba poca gente y la gente que iba como a la expectativa, a ver de qué hablan, a ver qué dicen. Y yo, sobre todo, yo iba para eso, para informarme. Yo quería enterarme qué es lo que esas personas jóvenes querían hacer y qué es lo que nos suponía todo este tiempo, ¿sabes? Que habíamos vivido con el otro sistema, el cambio. O sea, yo quería saber qué estaba Sí. pasando y cómo pensaba la gente y qué es lo que se iba a hacer y todo eso. ¿Y tú te planteaste cómo sería la vida después de la dictadura en ese momento? ¿Cómo cambiaría tu vida? Sí, a ver, en el primer momento no, pero ya unos días ya tú vas viendo la postura de los demás, del resto de la gente. Y entonces sí ves que son flequitos, son pequeñas actitudes que tú vas viendo y entonces dices, pues sí, es que hasta ahora hemos estado cerrados al exterior y todo era como en plan sujetación y, ¿sabes? Inmovilismo, o sea, tú no podías hablar alto, tú no podías hablar contra tal, o tú, ¿sabes? Todo eran Había impedimentos. miedo Claro, antes. claro. Y ahora, por lo que te estabas enterando, en otros países no sucedía eso, en otros países tenían libertad para muchas cosas y sobre todo para, como mínimo, tener ilusión por la vida y hacer cosas por ti misma para mejorar el futuro. Entonces sí que empiezas a ver la vida con cierta esperanza. Entonces también cambió el papel que tenía la mujer en la sociedad. Sí, Mucho, sí, ¿no? sí, sí, bastante. De todas formas, yo creo que la mujer, aunque teníamos el sistema que teníamos, estaba un poquito como, ¿no? Pues un poco, como se suele decir, detrás del hombre. Apartada, sí, Sí, o no apartada, menospreciada. pero en el fondo, en la sociedad o en la familia, muchas veces las mujeres nos damos cuenta que la mujer es un motor para muchas cosas y que muchas veces los hombres a veces no tienen iniciativas y la mujer sí las tiene, pero quien las lleva a cabo son los hombres, muchas veces aconsejadas por las mujeres, o sea que yo a la mujer nunca la he visto como en segundo plano, ¿sabes? O en segundo plano, sino bueno, un poco a la sombra, pero sí es verdad que ha sido luchadora y que ha querido movilizarse o emprender cosas. Lo que pasa que, claro, en aquella época era muy difícil. Y después ya en esos días ya se empieza a ver los movimientos de gente y sobre todo de mujeres que, bueno, que ya salen con menos miedo en el sentido de, pues yo sí quiero luchar, lo digo por mí misma, ¿no? Yo decía, ay, pues yo sí. O sea, si hasta ahora esto ha sido y a mí no me ha gustado, yo quiero que esto cambie. Y si yo no me pongo, pues, ¿sabes? Va a ser más complicado. Y en aquella época de la transición confiaban en los políticos o cómo los veían. Bueno, era un poco complicado porque siempre en los grupos jóvenes siempre tienes a alguien que hace el papel de líder o que es el líder y que en realidad pues te va más o menos instruyendo o te va diciendo las diferentes ideas o momentos políticos de interés o que, ¿sabes? Que son diferentes a lo que hemos tenido. Y ya, pues quieras o no, tú misma te vas haciendo una idea, ¿no? De las diferentes clases políticas que hay, de los que te gustan y los que no, por cuáles irías tú o qué, ¿sabes? A qué lado te tenderías tú. Y vas viendo pues un poco cómo es la política, que al principio tú lo ves todo como es nuevo, pues lo ves bonito, o sea, tú no le ves el lado oscuro o el lado de los inconvenientes, tú ves, bueno, esto, ¿sabes? Va a ser la bomba. Pero que después, cuando ya te centras y vas viendo las dificultades que hay, los enredos, los problemas que tienen unos políticos con otros, los enfrentamientos entre ellos y sobre todo lo que más te llama la atención es cómo te hablan en el momento de ellos venderte pues su partido o su idea política y después cómo se comportan, que eso sí a mí sí me resultó un poco, ¿sabes? Como chocante, porque por ejemplo aquí en Canarias que teníamos los nacionalistas, no, independentistas que querían la independencia de las islas, era como muy, ¿sabes? Muy notorio aquí, sobre todo en Tenerife, bueno, en Las Palmas me supongo que también, pero al vivir yo aquí en Tenerife, y entonces era como la gente de una cierta edad, todo era como si fuese ahora mismo, bueno, ahora mismo no,
porque ahora no hay tanta diferencia, pero como después lo vi yo en el Partido Comunista, ¿no? Que hay un líder que la gente lo sigue, que sabe ser líder, que sabe, consigue que la gente lo apoye y tal. Y aquí con ese grupo pues pasaba eso. Pero después cuando empiezas a oír que si van a hacer un atentado contra comandancia o van a, ¿sabes? A poner bombas en los colegios, como decían, o en la seguridad social, en esos sitios, entonces tú empiezas a descubrir que bueno, que tiene su lado bueno y su lado malo en general, porque claro, estás como viendo cosas nuevas que antes, pues antes de morir Franco nadie hablaba de política, está claro, si hablabas en tu casa era bajito para que el vecino no te oyera, o sea, O era lo sea, que no había. podías expresar libremente tu No te podías, opinión no, política. no, no podías. Pero además de no poder, cuando lo hacías muy bajito era Con cuidado. temiendo, claro, temiendo porque tú dices, de eso no se habla. Que no estoy de acuerdo con lo que era la vida antes en el sistema de Franco o en el... ¿no? No quiero tampoco lo que tú me estás ofreciendo. Entonces pues vas viendo diferentes ideas políticas y diferentes grupos. Y ese era mi interés de ir, claro, tú decías, a mí por ejemplo una amiga me decía, ¿cómo que te vas al meeting de no sé quién y ahora vas al de no sé cuánto? Y yo decía, a mí, yo lo que quiero es enterarme, o sea, a mí no me basta con haber oído aquel que yo estoy de acuerdo con lo que él dice, no, yo quiero oír la opinión del otro a ver qué es lo que me va a decir. Y todo era, claro, era como una inquietud por conocer cosas que antes de eso no se hablaban y no se sabían y tú querías conocer. Y iba así, tenías inquietud, yo iba a las manifestaciones, no, a los mítines, a las charlas, a las asambleas, pues quieras o no hablabas porque los temas en el trabajo con las amigas y tal siempre era la política, pero sí es verdad que en el fondo también ese temor que tienes de que, bueno, y si yo qué sé, se levantan los militares y dicen de eso nada y aquí mandamos nosotros, o sea, en esa época, tú imagínate con 18 años, tú dices, ay Dios, ¿y si pasa eso? O sea, que tienes la incertidumbre todavía, pero te das cuenta de que no se alargó el tiempo tanto como para que llegaras a sufrir por esa idea, sino Fue que, un proceso claro, rápido, ¿no? sí, paulatino y tú vas viendo pues pasitos que tú dices, ay pues sí, parece que la cosa va encajando, parece que no, la gente no lo está viendo tan mal, que no hay movimientos en el sentido de el peligro de revueltas o de, ¿sabes? De que la gente se vuelva más cruel o más, ¿sabes? Más extremista. Y cuando viste que se produjo el golpe de Tejero en el Parlamento, ¿qué pensaste en ese momento? Eso me cogió ya yo casada, con hijos y en mi casa. O sea, oye, estás oyendo la radio y oyes eso. Y entonces lo automático, pones la televisión y venga a ver qué te enteras. Y sí es verdad que las primeras horas son de impacto de decir, madre, pues mira, lo que no sucedió en aquel momento, ahora viene este personaje y pretende hacerlo. Y entonces tú decías, Dios. Y claro, como se fue la señal de la televisión y sí, y te quedas así en las nubes, porque la radio era así, cogían, pero no sabían, no sabemos qué está pasando en el Parlamento, tal cual. Entonces era como, ¿qué está pasando? Quería saber, y Señor, que no haya una guerra, que no vengan, que no vuelvan los militares. Y entonces era ese día por lo menos hasta que después por la tarde pues ya se supo el desenlace, ¿no? Eso es que saliera el rey a medio, creo que fue a mediodía, porque eso fue a principio de la mañana y el rey a las 12 o por ahí pues salió y habló claro, para todo el pueblo y nos calmó en realidad, ¿sabes? Nos dio la imagen de que, bueno, que no era tan fácil lo que ese señor pretendía y que el rey que en ese momento está haciendo las veces de jefe del Estado no lo va a permitir. O sea, yo te voy a decir desde mi punto de vista los cambios que sí que vives con alegría cuando empiezas a descubrir que un montón de cosas cambian, pero que yo qué sé, que no es un cambio drástico, ¿sabes? Que tú dices,
ay, esto no, sino que vas viendo reacciones, vas viendo acontecimientos, vas viendo cosas y tú dices, mi madre, si estuviera Franco aquí, se moría otra vez, ¿sabes? Porque como que te llamaban la atención, te sorprendían en muchas cosas. Que ahora, claro, como ya han pasado el tiempo y hemos, claro, la sociedad, sí, la sociedad Ha ha llevado, cambiado. ¿no? Y ha llevado un ritmo que en realidad en estos momentos ya casi como que no valoramos mucho las cosas porque ya las tenemos todas, o sea, ya las tenemos todas. Después tú decías, ay, mi madre, ¿sabes qué diferencia? Pero eso ya llevas un tiempo viviéndolo y entonces aquellos momentos de cambio no los recuerdas con esa notoriedad, ¿sabes? Como puede ser un cambio que te marque o algo, no. Ahora piensas en esos años y tú dices, pues no, no fue tan drástico, tan, ¿sabes? No, fue paulatino. Y yo para mí pienso que la sociedad, no ya los políticos, estaban preparados para dar ese paso y la fuerza, o sea, los militares, sino también el pueblo. El pueblo estaba, yo creo que preparado, porque si Lo no estaba hubieran pidiendo pasado, desde hace claro, mucho tiempo. hubieran pasado muchas cosas. Sin embargo, la transición fue buena. Ejemplar. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí.